Entonces, ¿cuál es el argumento de decir de que esto es como una tierra en señal directa? Pues fíjense, podemos hacer este circuito, hagamos este circuito. Aquí hay una tierra, aquí hay una señal alterna, ¿sí? B sub S minúscula, coloquémosle B sub S minúscula. Acá pues va a ser una fuente de corriente directa que va a ser B sub S mayúscula, esta es minúscula, esta es mayúscula. Y aquí voy a tener una resistencia, ¿sí? Entonces este circuito, pues esta fuente, pues yo la puedo colocar donde quiera, no me va a alterar absolutamente nada. Entonces esto es como que si tuviera esto y esta fuente la puedo colocar donde yo quiera. Por ejemplo, aquí, ¿sí? Y aquí una resistencia R. Entonces fíjense que esto, ¿sí? Pues nosotros podemos hallar la corriente. O podemos hallar sí, podemos hacer un divisor que diga un corriente de Kirchhoff, ¿sí? Hago una malla así y por ejemplo, yo puedo decir que eh, el voltaje, aquí va a ser menos Bs, más el voltaje que cae aquí, que va siendo, por ejemplo, la corriente que pasa por ahí, que va siendo R. Pero esa corriente va a ser una corriente gorro, porque tiene una contribución tanto en alterna como en directa. Entonces por eso le vamos a colocar I gorro o I rayita, ¿sí? Eh, más menos, ¿sí? Este voltaje en alterna, ¿sí? Y esto es igual a cero. Por lo tanto, IR, o bueno, I va a ser igual a B sub S más BS sobre R. ¿Y esto qué es? Esto que está aquí, ¿qué es? Pues esto va a ser el voltaje BS gorro, ¿sí? Es la suma del voltaje en directa con el voltaje en alterna, ¿sí? Es la contribución de las dos. Entonces esto sobre R. Entonces básicamente fíjense que hemos hallado la corriente, que es simplemente una ley de Ohm, ¿sí? Pero si seguimos viendo esta corriente, como ya sabemos que esta es una corriente que tiene una contribución en directa y una en alterna, entonces hagamos eso. Entonces B sub S menos B sub S más, ¿sí? Más I barra. Pero I barra, ¿qué es? Es la corriente en directa más la corriente en alterna, lo etiqueto como una I minúscula, ¿sí? Todo esto por R. Menos el voltaje en alterna. Y esto es igual a cero, ¿sí? Entonces separemos esta ecuación. Separemos esta ecuación. Vamos a separarla una parte que sea puramente en señal directa, menos voltaje Bs, ¿sí? Más I por R, ¿sí? Coloquémosle paréntesis, ¿sí? Más la contribución en alterna, que va siendo menos el voltaje en alterna, que es este, más la caída de voltaje en alterna. Entonces fíjense que esta es la caída de voltaje en la resistencia en alterna. Si es puramente alterna. Entonces esto que está acá es algo en directa y esto es en alterna. Y esto tiene que ser igual a cero. Fíjense que estas son variables totalmente independientes de esta. B sub S no depende de BS, ¿sí? I minúscula no depende de I mayúscula. No dependen, son totalmente cosas independientes. Esto es independiente de esto. Por lo tanto, para que la ecuación tenga solución, ¿sí? Yo simplemente no puedo despejar aquí. Digo, bueno, esto está sumando, pasa al otro lado a restar. No, porque ya estás diciendo que B sub S y EI dependen de BS e I minúscula. O sea, que estás diciendo que la parte directa depende de la alterna. O sea, eso es una contradicción tremenda.
Esto no varía en el tiempo y esto sí varía en el tiempo. Y si tú pasas esto acá a restar, pues estás diciendo que algo directo que no depende en el tiempo, sí depende del tiempo. O sea, eso es un absurdo, ¿sí? Entonces, la conclusión es que esto no depende absolutamente de esto. Entonces, por lo tanto, la única solución es que esto sea cero y que esto sea cero. Entonces tengo menos bs más ir igual a cero. Esa es la única solución. Y la otra solución es que menos bs más ir sea igual a cero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo obtengo estas ecuaciones? Estas ecuaciones las obtengo si yo el circuito que dibujé anteriormente, que era este, lo separo de la siguiente forma. Esto es igual a tener un circuito puramente en directa, que es esto, sin alterna. ¿Sí? Más, eh, más esto que está acá. Bueno, esta fuente como la pueden colocar en cualquier sitio, ¿sí? Entonces, así. ¿Sí? Entonces fíjense que si hacemos esto, las mallas nos da lo mismo. Aquí al hacer malla de Kirchhoff nos da esta ecuación de acá arriba. Y hacer malla de Kirchhoff acá nos da esta ecuación de acá abajo. ¿Cuál es la conclusión? Que en directa, ¿sí? En directa, la fuente es como que si fuera un corto, ¿sí? Simplemente quitamos la fuente y colocamos, cerramos el circuito. Fíjense, aquí está cerrado. Lo cerramos, ¿sí? Entonces, el análisis solamente en directa nos da que las fuentes de corriente de voltaje alterno, pues simplemente los quitamos y colocamos un corto. Aquí es como que si no estuvieran y colocamos un cable aquí, ¿sí? Y lo mismo pasa con alterna, ¿sí? En alterna, la fuente directa, digamos, no te afecta en nada. Es como que si no estuviera. Entonces es quitar la fuente directa y colocar y unir los dos cables, hacer un corto. ¿Sí? Entonces esto es en directa y esto es en alterna. Son dos circuitos totalmente independientes. Entonces sí, entonces cada vez que haya esto también es válido por el principio de superposición, ¿sí? Porque los voltajes se suman, el principio de superposición de los campos electromagnéticos, ¿sí? Eso también es una consecuencia por eso. Entonces fíjense que de ahora en adelante la mezcla entre voltajes alternos y directos, pues simplemente si vamos a hacer el análisis estrictamente en alterna, vamos a hacer el análisis estrictamente en alterna, entonces lo que debemos hacer es quitar las fuentes de corriente directo y hacer un corto, cerrar el circuito. Lo mismo para voltaje, en directa. Si vamos a hacer un análisis estrictamente en directa, entonces quitamos las fuentes de corriente alterna y cerramos el circuito. ¿Sí? Entonces fíjense que si eso es así, y si este condensador no estuviera, entonces ¿qué quiere decir? Supongamos que no está, entonces aquí hay un corto, está cerrado el circuito. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que esta fuente alterna, pues si vamos a analizar el circuito estrictamente en directa, pues entonces es como quitar esta fuente, lo quitamos y hacemos un corto aquí, cerramos el circuito. Y si cerramos el circuito quiere decir que este punto estaría a tierra. Y si está a tierra, entonces pues obviamente toda la corriente se va a ir a tierra, no va a pasar nada por acá. La diferencia de potencial aquí es cero. Aquí es cero y aquí también es cero. O sea que el voltaje que cae aquí es cero y por lo tanto no pasa corriente por aquí, todo se va para tierra. Y si todo se va para tierra, pues quiere decir que no va a haber corriente acá. Y si no hay corriente acá, pues acá no funciona nada. ¿Sí? Entonces por eso es que necesitamos un condensador de acoplo que me aísle la parte del análisis de corriente directa con la alterna. ¿Sí? Es fundamental eso. Entonces, gracias a que está este condensador de acoplo aquí, pues simplemente esto es un circuito abierto
Y esta conexión acá no me va a afectar para nada la parte en directa, ¿sí? No me lo afecta. ¿Listo? Entonces ese es el argumento. Ok, y continuando con nuestro análisis, pues nosotros ya sabemos que tenemos estos voltajes, ¿sí? Entonces, sigamos analizando acá arriba. Entonces, ¿aquí qué señal entra? ¿Cuál es el potencial aquí? Pues el potencial aquí pues simplemente va a ser esta señal, ¿cierto? Donde el promedio, donde no hay nada de señal directa. Es cero el promedio de esta señal. ¿Listo? Cuando pasa a este punto, pues va a haber una superposición entre dos voltajes. El voltaje que cae aquí, que es V sub B, ¿sí? Que es el mismo voltaje Thevenin que calculamos, es 1.8. Entonces va a ser la superposición entre este voltaje en directa y el voltaje en alterna. O sea, va a ser la suma de los dos. Y esa suma que nos va a dar. Entonces, saquémoslo por acá para que no quede muy amontonado ahí las cosas. Entonces, aquí va a entrar una señal que va a ser alterna, pero también va a tener una contribución en directa. O sea que el promedio va a ser el voltaje en directa, ¿sí? La suma de los dos pues te da este que está acá. ¿Sí? Está subido, o sea, este que estaba en cero se subió una cantidad que es la señal directa, ¿sí? Lo sumamos los dos. La suma de los dos te da esto que está acá. El promedio viene siendo el, el voltaje en directa, ¿sí? Este 1.8, o sea, esto es 1.8 voltios, ¿sí? El promedio. Y después va oscilando así. Bueno, una vez que entra esta señal acá, entonces acá va a salir otra señal aquí. Va a haber el voltaje BC gorro, ¿cierto? Que es la contribución, que es la superposición entre el voltaje en directa con la del voltaje alterno. Entonces esto va a ser igual al voltaje en directa más el voltaje en alterna, que es una C minúscula, ¿sí? Es la superposición de los dos. Y fíjense que como esta tiene promedio cero, ¿sí? Pero esta pues tiene un valor finito, o sea, la suma de los dos pues simplemente te convierte el promedio cero a este, pues se va a convertir en el promedio va a ser BC. Entonces esto va a ser igual a una señal que está 180 grados desfasada y el promedio pues va a ser BC mayúscula, ¿sí? Entonces fíjense que el voltaje va a ser este, ¿sí? Donde el promedio se subió, tiene BC mayúscula. Esa es la contribución en directa, ¿sí? Después pasa por este condensador y este condensador pues, te filtra la señal directa. Acuérdense que la reactancia acá es inversamente a la frecuencia y la frecuencia de una señal directa pues es cero. O sea que esto se comporta como una reactancia infinita, una resistencia infinita, ¿sí? Para señal directa. Entonces te lo filtra, no te deja pasar. Se carga el condensador y ya no puede pasar nada más de corriente directa. Entonces, como te filtra, entonces acá lo que va a salir es el voltaje de salida, V sub 0, ¿sí? El voltaje de salida, que en este caso pues va siendo V sub C, ¿sí? Porque filtramos esto. Y esto pues va a ser igual a una señal así, pero el promedio pues va a ser 0, ¿sí? Entonces fíjense que partimos de una señal de 100 microvoltios, ¿sí? Que tiene un promedio 0 y acá sale una señal que está amplificada y está desfasada a 180 grados, ¿sí? Pero está amplificado, ¿sí? Está amplificado precisamente porque este transistor pues te amplifica señales. Bueno, entonces esto ya es un amplificador práctico, ¿sí? Que se puede hacer. ¿Listo? Pero no, también podemos hacer otro amplificador donde la polarización no sea por divisor de tensión, sino que sea con dos fuentes, ¿sí? Podemos hacer un amplificador. Coloquemos esto por acá. Amplificador. Amplificador. Polarización de emisor con doble fuente. ¿Sí? Entonces, pues básicamente podemos hacer esto.
Si tengo una señal que por ejemplo sea también de 100 microvoltios, esto puede ser RMS o valor pico, lo que ustedes quieran. Aquí tengo un condensador de acoplo. Lo que tengo aquí es esta resistencia, ¿sí? Acá tendré, por ejemplo, 2.7 kiloohmios. Acá tendré una resistencia de 3.6 kiloohmios. Acá tendré un voltaje de 10 voltios. Acá tendré una resistencia de 1K. Y acá tengo un potencial de menos 2 voltios. Entonces de nuevo aquí tengo que colocar un condensador de desacoplo para llevar toda la señal alterna a tierra y así toda la ganancia se me vaya al colector. Entonces aquí tengo esto. Y aquí tengo una resistencia, por ejemplo de 100K. Listo, entonces los cálculos pues, de este circuito pues también ya lo habíamos hecho. El voltaje, acuérdense que el voltaje de base es 0. Y aquí viene la importancia de este circuito, de poner esta resistencia de base. Entonces fíjense, la señal, el análisis de esto en directa, pues es simplemente, esto sería circuito abierto, esto sería circuito abierto y esto sería circuito abierto. Entonces lo que tenemos es lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿sí? Los resultados del ejercicio anterior, ¿sí? Entonces fíjense que aquí al acoplar la señal, pues simplemente no me modifica para nada la polarización. Ahora aquí vemos la importancia de colocar esta resistencia de base. Si esta resistencia de base no estuviera, ¿sí? Si lo quitáramos, entonces este punto sería tierra. Y pues no haríamos nada, ¿sí? No haríamos nada de amplificación porque pues sería una tierra para alterna y básicamente no amplificaría nada. Entonces esta resistencia debería estar únicamente por la señal en alterna para que no se vaya a tierra, ¿sí? Y aquí aparezca una señal finita. Entonces, en esta polarización nosotros decimos, bueno, vamos a despreciar esta resistencia de acuerdo a los criterios que ya habíamos visto y simplemente aquí el voltaje en directa pues sería 0, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Entonces el voltaje de base pues es igual a 0. Entonces, ¿qué pasa con la señal? Pues aquí viene una señal puramente alterna, que es la señal de entrada, y aquí pues tiene promedio 0. Y pasa por aquí y sigue derecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí el voltaje es 0, o sea que el promedio acá también es 0. ¿Sí? Y finalmente acá va a salir una señal desfasada, ¿sí? Donde el promedio ya no es 0, sino que es el voltaje BC, el voltaje de colector que habíamos calculado, ¿sí? Y este condensador te filtra el promedio, te filtra la señal directa y lo que va a salir aquí pues es una señal amplificada, ¿sí? Con promedio 0. ¿Sí? Así que parto de una señal y finalizo en una señal amplificada. ¿Sí? Entonces ese es básicamente el amplificador con dos fuentes con polarización del transistor con dos fuentes. ¿Listo? Bueno. Ahora lo que sigue es analizar el circuito, ¿sí? Pero en funcionamiento para pequeña señal. Eso lo vemos en el siguiente video.